Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no recoge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, yo les aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa lectura, ¿verdad?, la que el Señor nos presenta en el día de hoy. Todos tendremos nuestra paga, entre comillas, ¿verdad? Hubo dice una consecuencia de nuestras acciones. Y por eso, en primer lugar, queridos amigos, el amor a Dios, siempre la centralidad, el amor a Dios. Jesús insiste mucho en este aspecto, porque es algo cierto, en la medida en que añade Yahu, nosotros somos capaces de desvivirnos por esa persona, somos capaces de desvivirnos por esa realidad en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Y porque justamente, queridos amigos, esa es la ley de nuestra propia vida, ¿verdad? El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Esto es casi como que te llama y te dice: no, no se refiere a eso, queridos amigos, sino que sobre todo nos está llamando a una radicalidad de vida. Porque en la medida en que ciertamente que nuestro amor a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestra comunidad, va a ser una donación total, queridos amigos. Ama a Dios y lo demás viene siempre por añadidura. Ama al Señor, ponlo en primer lugar, porque Dios es amor y lo que Dios te va a infundir y lo que Dios te va a dar es amor para que ames mucho más a tu padre y a tu madre. Si nosotros queremos amar simplemente, sí, ya el Juan, el Juan, ya el Juan, a veces, oye, pona, veces yo que está muy bien, eres el Juan, eres el Juan, ella lleva. Pero, queridos amigos, el amor humano también es un amor que pasa, es un amor que no deja las huellas suficientes para que sea un amor sincero y profundo. Vean la medida en que ñande ya el Juan, ñande yara, peñan de yara, bura el juru vive. Soy capaz de entregarme, de ser generoso. Entonces, por eso aquí, el que encuentre su vida la perderá. Porque muchas veces pues, nosotros vamos detrás de esto simplemente. Ya es acá, va a la ñande convenía, ya es acá, va a la upona ñande, ya es acá, va a la ñande, ñamoita, ayapota peñande en ante, ¿verdad? O sea, cuando nos centramos simplemente en cosas nuestras, queridos amigos, en el fondo, y pajabe, cañi lleguiñan cañi baite lleguiñan de ¿y por qué? Y porque no llegamos a conseguirlo. Lo perdemos. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Encontrar la vida del Señor, perder la propia vida por el Señor. Significa, en este caso, para nosotros, el hecho de no tener miedo. Es como un salto al vacío. Peñan de Yara Boca lleva. Ande peñan de Yara. Lleva porque yo me pongo en tus manos, me lanzo en el vacío
porque el que pone toda su confianza con el Señor nunca saldrá defraudado, queridos amigos. Y esto es lo que necesitamos. La yayapo ponacero peiponaña de yara siempre ya ne bendeci. El que encuentre su vida, entonces la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Quiere decir aquí la centralidad de un Dios que nos ama, la centralidad de un Dios que nos quiere, la centralidad de un Dios que nos está llamando a la generosidad, porque generosidad total. Y luego lo que viene como consecuencia, ¿verdad? En la medida en que somos generosos, en la medida en que nosotros después también todo esto se vuelve, hasta casi diría, dentro de una teología retributiva. Todo vuelve de nuevo, queridos amigos, porque el amor lo que hace es distribuir amor y ese amor vuelve de nuevo para toda la comunidad. Que así sea. Que así sea.